Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Sean bienvenidos a esta segunda sesión de Palabras de Vida Eterna. Y bueno, ahora hemos tenido que hacerlo solo en video porque tuvimos algunos problemillas técnicos para poder hacer la transmisión. Pero bueno, no importa. Bendito sea Dios que tenemos la herramienta del video y que de todas maneras ustedes van a contar con el estudio en breve. Ya se los vamos a poner ahí en las redes sociales, ¿vale? Bueno, para no tomar más tiempo, después de lo visto al inicio de la semana pasada, hoy continuaremos con este estudio, pero ahora centraremos nuestra atención en la frase vida eterna. Y para empezar sería bueno respondernos a una pregunta: ¿qué es la vida eterna? Algunos podrán decir, hombre, eso es más que obvio, vida eterna es vivir para siempre, fin del estudio y vámonos a otra cosa, ¿no? Otros podrían mostrar tal vez un concepto ligeramente mejorado y decir, es ir al cielo y estar ahí para siempre con Dios gracias al sacrificio de Jesucristo. Y tal vez podrían aún surgir dos o tres respuestas más eh, que vienen de nuestro conocimiento, pero la verdad es que no hay nada mejor que permitir a la propia Biblia explicarse a sí misma. Así entonces, leamos lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, ¿vale? Vamos allá. Juan 17, 3. Ya estamos ahí. Y nos dice lo siguiente, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Vaya, podrían decir algunos, parece que la vida eterna pues, es mucho más sencilla de lo que parece, ya que pues está en conocer a Papá Dios y a Jesucristo. Sin embargo, mis amigos, esta afirmación está muy lejos de ser verdadera. La palabra que se tradujo al español como conocer en esta porción de la escritura proviene del vocablo griego ginoskosin o ginoskosin, como debería ser la pronunciación correcta, ginoskosin, que si bien se refiere a conocer, este conocimiento no corresponde a un conocimiento académico, sino a un conocimiento relacional, tal y como conocemos a nuestras familias, a nuestros amigos. Esto es, conocerle no a través de tratados de teología o similares, sino a través de una relación personal e íntima con Dios. Miren, para dar más luz sobre este concepto, miremos por un momento el caso de Job. Job fue un varón que era, dice la Biblia, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aun con todo, Job no tenía una relación personal con Dios. Al menos eso se desprende de lo que indica el propio libro de Job en el capítulo 42, versículo 5, donde nos dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Miren, acompáñenme, vamos a leer en Job capítulo 1, versículo 5, lo que dice la escritura, porque es importante para comprender parte de lo que vamos a ver en este estudio, ¿vale? ¿Ya están ahí? Ok. Job capítulo 1 versículo 5 dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Vemos aquí que Job estaba buscando la misericordia de Dios para sus 10 hijos, quienes organizaban banquetes diarios tomando turnos por casa y donde él pensaba que podían haber pecado. Una vez terminado la serie de banquetes, seguramente se tomaban algún día de descanso, y Job realizaba en ese día, dice aquí, realizaba sacrificios de acuerdo al número de sus hijos, y esto lo hacía en cada ocasión en que se daban esta serie de banquetes. Aquí podemos ver que Job
conocía académicamente, por decirlo así, académicamente a Dios. Sabía qué era el pecado, sabía que para el perdón de pecados había que realizar sacrificios y conocía el tema de la intercesión. Al menos eso es lo que vemos ahora, ¿no? Ahora, todo este conocimiento le generaba una carga emocional y espiritual que descargaba mediante el esfuerzo físico de ofrecer los holocaustos. La historia nos narra, por lo que vimos, cómo Job, a pesar de tener su conocimiento académico perfecto, pasó por diferentes pruebas, porque a pesar de hacer toda esta serie de holocaustos y demás, fue sometido a una prueba muy, muy dura, muy, muy fuerte, porque estas pruebas le llevaron a perder lo más querido, su familia y los bienes que poseía. Claro, la historia termina con un final feliz porque después de un encuentro personal con Dios, Job termina por aceptar que de oídas había oído de Dios, pero en ese momento fue cuando le conoció. Y el conocer a Dios le trajo restitución de todo lo perdido. Ahí entendió lo valioso de tener una relación personal con Dios. Otro ejemplo lo tenemos con Abraham, a quien se le llama en la Biblia el amigo de Dios, ¿no? Eh, Vamos ahí a Santiago, a la epístola de Santiago 2, capítulo 2, versículo 23, para que veamos cómo es que es conocido este Abraham como el amigo de Dios. Perdón, ya estamos por llegar. Santiago. Ok, y nos dice lo siguiente, 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham, a pesar de habitar en la ciudad de Ur de los Caldeos, no siguió los caminos espirituales de esa cultura, ¿saben? Los cuales obviamente incluían la adivinación basada en las estrellas, que ahora le llamamos horóscopo, eh, sino que tuvo una relación con Dios, la cual se desarrolló de forma muy cercana. De hecho, el capítulo 12 de Génesis, cuando tengan oportunidad, léanlo, nos indica esto, cómo se dio esa relación entre Abraham y Dios. Porque Abraham Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu casa, de tu tierra, de la tierra de tu parentela, aléjate de ese entorno y ven a la tierra que yo te voy a dar. Sal de tu casa, de la casa paterna, de todos tus parientes. Ven a donde yo te quiero llevar. Eh, y vemos ahí que esta bendición de Dios cayó sobre Abraham porque Abraham le siguió, Abraham tuvo esa eh, relación tan íntima con Dios que desarrolló una amistad con él. Otro ejemplo también lo tenemos con Moisés. Dios elige a Moisés para ser el libertador de su pueblo escogido, del yugo de esclavitud que pasaron 400 años, algo por ahí, metidos en Egipto. Y bueno, esta relación llegó a ser tan íntima que Moisés mismo llegó a reflejar la gloria de Dios, de tal forma que tenía que usar un velo para cubrir el resplandor que salía de su rostro, que su rostro tenía. Miren, vamos ahí a Éxodo y vamos a leer ahí, es impresionante esto, ¿no? Eh, Éxodo 34, capítulo 34, versículos 33 y 35, ¿vale? Ok. Éxodo 34, versículos 33 y 35, nos dice 33, y acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Versículo 34, cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado, y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Era tan cercana la relación que reflejaba al mismo Dios.
Y saben, yo creo que ese es un desafío enorme que tenemos los cristianos. Debemos de tener esa relación tan cercana que debemos, obviamente, de reflejar a Dios mismo. Mira, tener esta relación cercana con Dios, es decir, tener esta coinonía que nos indica Apocalipsis 3:20. Si quieren, vamos allá porque es impactante lo que la palabra nos pone ahí. Eh, Fíjate lo que dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta cenaré con él es coinonía, es una cena íntima, muy cercana, de seres que se guardan un afecto profundo. A esto se refiere. Entonces, tener esta coinonía eh, realmente es la vida eterna. Nos desafía totalmente porque tal vez pensábamos que la vida eterna era otra cosa, pero no, la vida eterna es conocerle a Él, es conocer a Dios mismo, tener esa intimidad con Él. Esa es la vida eterna. Claro, esto te va a llevar obviamente a vivir eternamente, porque Dios mismo decidió regalarnos la vida eterna. Y esto viene en Romanos 6:23. Vamos allá para que lo leamos juntos. Romanos 6:23 nos dice lo siguiente. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro Dios nos regala la vida eterna. Pero esta vida eterna, para que realmente sea concretada, sea real y la podamos vivir, tiene que partir de esta relación íntima, estrecha con Él. La obra redentora de Jesús, como dice aquí, ya fue hecha. Jesucristo ya murió en la cruz. Esa parte ya está hecha. Nosotros tenemos que creer en Él, tenemos que creer en esa obra redentora si queremos entrar a tener vida eterna, porque la vida eterna ya fue obsequiada a través de este sacrificio, y si nosotros creemos en ello, obviamente recibimos el regalo. Pero la vida eterna es más que eso, es tener esa comunión con Dios. Jesucristo mismo lo decía, que te conozcan a ti. Esa es la vida eterna. Ahora bien, hay detalles importantes en esto de la vida eterna que debemos de considerar. Uno de ellos, vamos a Juan 10, ¿vale? Vamos al Evangelio de Juan, vamos ahí al capítulo 10 y vamos a leer algo precioso que está puesto ahí. ¿Ya están ahí? ¿Sí? Ok. Juan capítulo 10, versículos 28 y 30, o 28 a 30, perdón. Nos dice del 28 a 30, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Jesús está hablando aquí acerca de las ovejas. Hace esa similitud, estuvo al inicio del capítulo, ustedes lo pueden leer. Él está haciendo una similitud de los hombres con ovejas y él dice, yo soy el buen pastor, ¿no? Y las ovejas que Dios me ha dado, nadie las puede arrebatar de mi mano. Es lo a lo que se refiere esto. Dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Ese es el versículo 26. Y el 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y después, versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Claro, tenemos vida eterna porque tenemos esa relación con un Dios eterno que nos da esa vida eterna. Sí, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así es que la vida eterna implica
el estar en esa intimidad, estar en las manos de Dios. ¿Te puedes imaginar? Estás guardado ahí en las manos de Dios. Nadie te va a arrebatar de ese lugar. Ahora, vamos a leer en Primera de Juan, la primera epístola de Juan. No aparten su mano ahí del Evangelio de Juan, porque vamos a regresar. Pero vamos a la primera epístola de Juan y leamos ahí una porción hermosa también que toca este tema de la vida eterna y de cómo esta relación con Dios tiene ese efecto profundo de ser la vida eterna. ¿Ya están ahí? Ok, primera de Juan capítulo 5, versículo 11 nos dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Wow. Y este es el testimonio, esta es la prueba fehaciente, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Jesucristo nos da vida eterna porque eso es lo que el Padre le dio como orden. Por eso Jesús viene y acepta el sacrificio y va a morir por nuestros pecados en la cruz, para darnos vida eterna a los que creemos en Él. Y esta vida eterna, dice aquí, que Dios nos ha dado, está en su Hijo, está en que creamos en Él, está en que conozcamos al Padre. Esa es la vida eterna. Mira, volvemos a Juan rápido. Y no aparten su mano de la primera epístola de Juan, porque regresaremos ahí en un momentito. Mira, en Juan 3:16, aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera Dios te ha amado, que dio a su Hijo para que tú no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Y lo que necesitas simplemente es creer en Jesús y creer y conocer a Dios Padre. Ahora, interesante, dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y esto qué significa? Pues significa que la vida eterna está disponible para toda la humanidad. No solo para algunos, sino para toda la humanidad está disponible la vida eterna. ¿No es impresionante? Mira, aquí mismo, en el versículo, digo, en el capítulo 3, versículo ahora 36, podemos leer, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Uy, qué duro, qué duro. El que cree en el Hijo, aquí dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tú tienes vida eterna por el simple hecho de creer y no tienes que hacer más nada. No tienes que hacer ningún sacrificio adicional o rasgarte la piel o sangrar o venir de rodillas kilómetros y kilómetros. Eso no es necesario. Amigo, tú que me escuchas, no es necesario eso. Lo que necesitas es establecer esa relación con el Hijo. Creer en el Hijo es lo que te va a dar vida eterna. Tener esa relación personal. Mira, para reforzar, y con esto termino, hoy fue un estudio muy corto, pero es así. Este, en la primera epístola de Juan, ahí en el capítulo 5, pero en el versículo 12, un versículo adelantito del que acabamos de leer, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cómo estás tú en esto? ¿Tienes al Hijo? Porque si tienes al Hijo y crees en Él y tienes esa relación personal con Él, no te preocupes, no lo dudes, tienes vida eterna y ya la estás viviendo. Pero si no tienes al Hijo, si no tienes esa relación con Él,
si no tienes esa relación personal que te lleva al conocimiento de papá también, porque como ya leímos, Jesús dijo, el Padre y yo uno somos un solo Dios. Si tú no tienes esa relación, la verdad es que te invito a que la establezcas. Porque al final y en conclusión, Dios nos da vida eterna a través de esa relación personal que Él mismo nos invita a tener. Ahora la cuestión es si tú la vas a aceptar o la vas a rechazar. ¿La vas a aceptar en humildad y creyendo la palabra de Dios o la vas a rechazar porque como aquellos que seguían a Jesús se fueron debido a que les desafió demasiado? Sus conceptos religiosos no les permitieron ahondar en la relación y prefirieron apartarse y seguir por sus caminos. ¿Qué será contigo? Yo te invito a que lo reflexiones, que esta semana, si no tienes esa relación personal con Dios, lo consideres. Y en caso de que decidas marchar hacia la vida eterna, pues te acerques y digas, Jesús, creo en ti y quiero tener esa relación personal contigo. Te entrego mi vida, tómala y ayúdame a seguir creyendo y a seguir profundizando en esta relación personal contigo. Porque eso es lo que quiere Dios. Dios nos quiere con Él en la eternidad. Dios nos ama con amor eterno, dice la palabra. ¿Vale? Entonces, nos vemos el próximo domingo y que Dios les bendiga mucho. Gracias, familia. Les amamos. Bye.